Continuamos con la carta a los romanos, estamos finalizando. Justo antes de subirme le pregunté a Alcides exactamente cuánto tiempo estamos con la carta y me dice antes de la pandemia. Estamos por cumplir o casi llegamos a los 4 años enseñando una carta. Ha sido de gran bendición en nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a la iglesia entera, ¿sí? Ok, por favor, les pido que si tenés tu Biblia, si tienen su Biblia, pues ahí está al último capítulo 16 de Romanos. Vamos a orar y comenzamos con el sermón de esta mañana. Amado Dios, muchas gracias porque podemos llegar hasta tu casa. Señor, estamos en tu redil, somos parte de este rebaño. Tenemos hambre del buen pasto, tu doctrina, tu palabra. Queremos ser alimentados. Señor, bendícenos con tu Espíritu, dándonos entendimiento, arrojando a nuestras mentes comprensión sobre aquellas cosas eternas, aquello que quieras decirnos. Tal vez, Señor, algún conocimiento errado, torcido, que debe de ser enderezado. O alguna novedad de nuestro corazón al cual hemos de sorprendernos y de nuevo por el poder de tu Espíritu y tu palabra. Nuestras vidas se moldean a tu imagen y de esta manera glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos sostienes con tu palabra y dependemos de ella en todo tiempo. Te oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Después del domingo anterior, donde nuestro hermano Richard nos mostró la calidez del gran apóstol Pablo, enviando esos saludos a cada hermano, y también de esa manera, él declarándose no un llanero solitario. Él de alguna manera, y con cada saludo, estaba diciendo de que la obra no se concentraba en Pablo solamente, sino que en una perfecta armonía, una conjugación de cada hermano, hermana, el Evangelio era llevado para la gloria de Cristo. En un gesto tierno y de amor, Pablo saluda uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y también vemos al ingresar en el versículo 17 del capítulo 16, que Pablo, desde ese saludo y ese amor, él envía un gesto genuino de amor, el cual vamos a dar una lectura desde el 17 al 20. Y vamos a tratar de entender lo que Pablo intentaba o hizo en estos breves versículos. Mas os ruego, el 17, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí la lectura. El amor verdadero de alguien siempre es dado en el esfuerzo. Siempre implica un esfuerzo. Por todo lo que es bueno
por supuesto, para esa persona a quien amamos. Y estar en oposición a aquello que pueda ser malo para esa persona. Ese es un gesto de amor. Así funciona el amor mutuo, hermanos. Así funciona el amor entre una pareja, un matrimonio. Así funciona el amor entre padres e hijos. Así funciona el amor en la iglesia entre pastores y la congregación. Así funciona el amor entre hermanos en una iglesia. Pablo, y ese es el título de este sermón, da una amorosa advertencia a la iglesia. Aparte de los saludos, como que hace un paréntesis, y Pablo da una advertencia cargada de amor. Porque algunos dicen, ¿cómo es posible que acá haya estaba saludando y de repente empieza a dar una advertencia? Y veremos el siguiente domingo que de nuevo empieza a dar algunos saludos. Estas advertencias no eran otra cosa que un interés genuino de Pablo y una preocupación de Pablo hacia la iglesia de Roma. Pablo se está dirigiendo a creyentes maduros. Son estos los que deben fijarse en las causas de las divisiones y tropiezos. Fíjate el verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Esa palabra, fijéis, no es simplemente mirar. La raíz en el original es escopeo. Y es una palabra de la cual nuestro español nace microscopio o telescopio. Y es una concentración de algo con mucha intensidad. Pablo está diciendo, fíjate con atención sobre estos puntos. Es importante. Es más que solo mirar. Es examinar, es someterlo a criterios cuidadosos. De esta palabra derivan los términos de castellano de ver algo muy pequeño o ver algo muy distante. Es el trabajo primordialmente de todo pastor y anciano. Observar que en las iglesias no hayan divisiones y mucho menos adulteraciones de lo que en este caso Pablo está hablando de el Evangelio. Como padre de la mentira, Satanás usa el engaño y la falsa doctrina para engañar a la iglesia o las iglesias. También tiene herramientas que utiliza para estos propósitos. Estos son los falsos maestros, que te darás cuenta, lo menciona ahí. Esto ha sido hecho por Satanás desde el inicio de la historia de la humanidad. Ha puesto enseñanza adulterada con el fin de engañar, desviar, confundir y permanecer lo más lejos posible de toda verdad. Pablo advierte sobre esto. En diferentes generaciones se han dado esto. En el pueblo de Israel, antes de ingresar a Canaán, durante que estaban en el tiempo de Canaán, en el exilio, la iglesia desde sus inicios hasta la actualidad. Y Satanás lo sigue haciendo. En la lectura congregacional de hoy, y te pido por favor que vayas con un dedo en Romanos 16 y con el otro dedo en Segunda de Pedro, capítulo 2. Porque vamos a estar observándonos, hermanos, francamente hay mucho por enseñar en estos 3 versículos, pero acá hay una advertencia de observar y ver a estos falsos maestros. Cómo yo, cristiano,
identifico a un falso maestro. ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué enseñan? ¿Qué aspecto tienen? ¿Qué costumbres tienen? ¿Están en la iglesia o están fuera de la iglesia? Las Escrituras tienen un sinfín de datos que mostrarnos sobre aquellos que son falsos. Dios tiene una opinión y una postura sobre estos hombres. Estos son hombres que pretenden ser amigos, pero en realidad son representación vívida del enemigo. Se muestran como amigos, en realidad son enemigos. Estos hombres son una razón de preocupación, en este caso por Pedro, según lo que hemos leído, y conjuga con la misma preocupación que Pablo, como si también lo fuera para los demás apóstoles. Juan también lo hace. Y todos los padres de las iglesias. Y hoy debería de ser causa de atención y preocupación de los ancianos, pastores, maestros y líderes de las iglesias. Debe de ser, más en este tiempo aún. Esta es una advertencia para los pastores y maestros, a fin de que estemos preparados y no nos caiga de sorpresa estos tipos de hombres. De nuevo, ellos se presentan como amigos, pero en el corazón buscan el desvío y la destrucción de los hijos de Dios y la iglesia en sí. Esta es una peculiaridad de ellos. Querido, es importante, es muy importante recordar la manera que Satanás actúa. Es operando de manera sutil, sin despertar sospechas, aprovechando descuidos a fin de adulterar las verdades más profundas y a la vez los fundamentos de las Escrituras. Un engañador no se va a presentar con una tarjeta personal diciendo: soy fulano de tal, tengo un doctorado en falsificar las Escrituras. Mucho gusto. ¿En qué le puedo servir? No. Se va a presentar como un amigo. Esto lo hará desde el interior de la iglesia. Lo hará estando adentro. ¿Cómo? Se adentrará en la iglesia como cualquiera de nosotros. Será parecido a cualquiera de nosotros. Lo hará como un amigo, un hermano, como una oveja. Lo hará de la manera más parecida posible a nosotros. Pedro muestra de manera muy detallada cómo son estos falsos maestros y cómo estaban actuando. Por favor, en el capítulo 1, segunda de Pedro, en el verso 16, si lo querés anotar o si lo querés escuchar como te sientas más cómodo. Esta mañana hay mucha información, hermanos, y estoy seguro que seremos bendecidos en cuanto a este conocimiento. El 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro mencionó cómo estos maestros estaban alimentando a las ovejas con fábulas, con cuentos ingeniosos, mentirosos. Y por supuesto, algunos se estaban alimentando de estas fábulas. Estos maestros ya estaban dentro de las iglesias. Ese futuro que vos podés ver ahí, en el cual está conjugado, ya era presente en los tiempos de Pedro y de Pablo. Esos maestros ya estaban.
Es notorio porque después de que da a conocer el poder y la venida de Jesucristo, ya estaban, después de conocer otra vez el poder del Evangelio, las verdades de Jesucristo, ellos ya estaban desviados y apartados. Muchos de ellos. Pablo usa los términos muy parecidos a lo que Pedro usa en capítulo 2 de Segunda de Pedro, en Gálatas, y ustedes conocen esto. Dice él de una manera sorprendida, parece la nota, o los versos. Estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahí, a poco de ver toda verdad, Pablo dice, estoy sorprendido que ustedes están completamente torcidos de lo que es el evangelio. Están en otro evangelio, no en el evangelio que nosotros les hemos enseñado. ¿Vieron que existía en la iglesia algunos que ya estaban presentando una doctrina diferente? Un evangelio, uno distinto a las enseñanzas que los apóstoles daban. Cualquiera que les enseñe un evangelio diferente, dice Pablo, aún así, si éste fuese un ángel disfrazado de luz, o por lo menos que parezca un ángel de luz, no es digno de ser creído. Satanás tiene la habilidad de mimetizarse a los ojos de lo que queremos ver. Y lo preocupante, si humanamente tuviésemos que hablar, disculpen hermanos si estoy hablando pausado, estoy con una congestión terrible respiratoria. Si humanamente tuviésemos que preocuparnos, porque finalmente el crecimiento de la iglesia desde el Señor, lo hacen en la iglesia o desde la iglesia. Estos falsos maestros tenían todo su tiempo ocupado en introducir, adoctrinar de manera torcida. Ellos trabajaban para alterar la doctrina. Su trabajo era adulterar la verdad. Tenían el tiempo disponible. Su mente estaba concentrada en esto. Es notable la agresividad con que Pablo los llama a estos falsos maestros. Filipenses 3, verso 2 dice, guardaos de los perros. Él no quiero usar este término, pero casi le falta el respeto. Porque estaban tocando lo más sagrado de lo que para nosotros es el centro en la iglesia. Es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestro norte. Y a estos le dice, guardaos de los perros. Vas a notar que Judas menciona sobre estos hombres y cómo actuaban en el versículo 8. Por favor, quiero que me acompañes en Judas. Y otra vez, la preocupación de estos hombres por falsos maestros, estos hombres de Dios, por los falsos maestros que ya estaban operando, que iban a estar operando y que hoy, hermanos, en las iglesias están operando. Judas dice en el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, aquellos que, entre paréntesis, Dios les habla de manera personal a ellos a diferencia de a nosotros. Dios los habla en sueños, en visiones y no sé en qué otras cosas más. Soñadores. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Verso 16. Estos son murmuradores. Por favor, quiero que veas los detalles que estos hombres, estos pastores, porque finalmente están cuidando del rebaño, ponen y describen a estos falsos maestros. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Según sus propios deseos. Lo vas a escuchar
desde Romanos 16, segunda de Pedro también, sus propios deseos. Sirven a su vientre, dice Pablo. A su apetito es la palabra. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarlos provecho o para sacar provecho. El 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la sana doctrina, lo que los apóstoles nos han dicho en Cristo. Tened memoria. No seas un desmemoriado, no seas un distraído, no sean distraídos. Ingenuos, dice Pablo en el capítulo 16 de Romanos. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores, estoy leyendo el versículo 18, que andarán según sus malos deseos, otra vez deseos, ¿viste? Estos son los que causan divisiones, lo mismo que Pablo advierte en el capítulo 16. Los sensuales, lo que alimentan las áreas sensoriales, los 5 sentidos. Y creo, y me inclino, y después voy a fundamentar, que más bien se trata hacia el área sexual, por sobre todas las cosas. 22. Algunos que dudan, convencedlos. A otros, es interesante el término, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Con estos falsos maestros no se razona. A estos falsos maestros no se los puede adoctrinar. El mandamiento es apartarse de ellos, ignorarlos, sacarlos de la congregación. Según Pablo, son perros. También vas a notar que todas las epístolas pastorales son dirigidas en advertencia y ánimo a cuidarse de las falsas doctrinas y de los agentes ya infiltrados en la iglesia. Vamos a concentrarnos un poquitito. Seguramente el domingo que viene vamos a ver otras áreas, pero por alguna razón tuve el deseo de tratar de entender cómo son estos falsos maestros. Y me incliné, hermanos, honestamente, a ver estos puntos. El lugar de trabajo de estos falsos maestros, por supuesto, es desde el pueblo de Dios. Fíjate en el capítulo 2, verso 1 de Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo de Dios. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras? ¿Dónde entonces están? En las iglesias o en la iglesia. Pedro, por ejemplo, menciona que lo hacen desde la iglesia, por supuesto. También están los que hacen desde afuera de las iglesias. Estas son las falsas religiones, entendemos que son falsos maestros también. A los que las Escrituras mencionan que debemos estar atentos son los que están adentro. Estos son los más destructivos, son los más dañinos. Estos son los falsos maestros. ¿Hay falsos maestros afuera de la iglesia? Claro que sí. En todas las religiones falsas del mundo, pero las más potentes, contaminantes y más destructivas son las que están juntamente trabajando desde adentro de las iglesias. Estos adquieren posiciones de influencia y respeto y poder y prestigio. De nuevo, adquieren posiciones de influencia y respeto y poder y prestigio. se ven como ovejas. Parece ser alguien a quien usted puede seguir
para que le dé aliento y descanso. Son honrados, son respetados, la gente confía en ellos, trabajan entre los creyentes, ellos son aceptados debido a que dicen lo correcto y hacen las afirmaciones correctas. Se identifican con la gente correcta. Ellos pertenecen a las asociaciones correctas. Ellos inclusive podrían haber ido a las escuelas e instituciones correctas. La esfera de su operación, de nuevo, está en la iglesia o en las iglesias. Su lugar de trabajo de estos falsos maestros es desde la iglesia, eso ya lo entendemos. Ahora, el peligro de sus enseñanzas. Hubo también, siempre versículo 1 de 2 de Pedro, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ellos traen herejías destructivas. Esta enseñanza, inventada por demonios, propagada por estos maestros hipócritas, quienes están fanfarroneando con doctrinas de demonios, tienen la intención de llevar a la gente lejos de la verdad. Desviarlos, condenarlos, para llevarlos en un lugar eterno donde Satanás mora. Esa es la intención primordial de estos hombres. Satanás está tratando de llevarse más gente al infierno y quiere trabajar desde adentro de la iglesia, no para que pueda robar la salvación de los creyentes. Eso es imposible. Sino porque él puede confundir, este es el trabajo, de nuevo, confundir y engañar a aquellos que están metidos en la iglesia y aquellos que están buscando la verdad. Y también él puede desviarlo y confundir a los creyentes y hacerlos inútiles. No le va a sacar la salvación, eso pertenece a Cristo. Pero sí puede inutilizarlos por culpa de su confusión. Notamos en lugar del trabajo, vimos ya el lugar de trabajo, vimos el peligro de su enseñanza y ahora vamos a ver la profana postura de estos maestros. Este es el punto que creo que debemos de prestar mucha atención de qué estos o cómo ellos se sostienen, qué tienen como postura. Es impensable, y supongo que esta es la razón por la que Pedro, en este caso, incluye una palabra. Fíjate por favor en el versículo 1 de nuevo. Estamos describiendo cómo son estos hombres. ¿Viste la palabra aún allí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Esa palabra es interesante. La palabra aún, por impensable que sea, por desapercibida que parezca, y la palabra negando o negarán es muy importante de entender. Conocer estas palabras significa decir no. Ellos están negando. El término original es estar indispuesto. Estos falsos profetas
no tienen la disposición de aceptar ciertas cosas. Literalmente significa rehusarse. Es una palabra fuerte y significa una postura, es decir, no a algo o a alguien. Ellos se niegan. Lo interesante es que lo hacen de manera sutil. Fíjate por favor, en Hebreos 11:24 habla sobre Moisés y dice: Moisés, cuando él había crecido, se rehusó. ¿Se acuerdan de ese versículo? A ser llamado el hijo de la hija del faraón. Él se negó a eso. Esa es la palabra que está usando para los falsos profetas allí. Moisés se negó, se indispuso. Esa es la palabra. No estaba dispuesto a ser el segundo en Egipto. Y lo negó en su corazón. Estos falsos profetas tienen una actitud muy peculiar en sus corazones. Y es la falta de disposición en algo, de nuevo, muy peculiar. Muy peculiar. ¿Qué significa? Y descubrir esto es exponer su crimen y su culpabilidad abiertamente. Si te fijas en segunda de Pedro de vuelta, y aún negarán al Señor. ¿Viste esa palabra? Aún negarán al Señor. Esa palabra Señor es en el original de donde viene, déspotes, es la palabra. Nosotros en nuestro castellano lo entendemos como déspota. Para nosotros suena feo, especialmente para nuestra cultura. Pero la palabra es soberano. ¿Sí? Cuando escuchas y ves esta palabra, el Señor está hablando de déspotes, es soberano, el Señor soberano. Estos falsos maestros no tienen la disposición de entender de que Cristo es su Señor y soberano. Y vamos a seguir alimentando un poquitito ciertos conocimientos. El significado de soberano significa gobernar o gobernante. Significa simplemente amo. Este es el significado esencial de estos términos. Esta palabra déspota aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre se refiere a uno que tiene autoridad suprema. En 5 ocasiones la referencia es al amo de la casa o al amo de la propiedad que tiene autoridad sobre toda persona que está en esa propiedad. Y en 5 ocasiones se refiere a la autoridad de Dios y a Cristo, la soberanía y la autoridad de Cristo. Y eso están en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y 1 de Pedro. No tenemos tiempo, pero ahí vas a encontrar la palabra déspotes. Y habla de la soberanía como Señor de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro está diciendo que la mayor postura blasfema de los falsos maestros es que niegan al señorío soberano de Jesucristo. Esta es una cualidad o un defecto o una evidencia, como quieras ver. Hay herejías en las que podrían incluir, Hugo, ¿qué me estás diciendo? Los falsos maestros, ¿y qué pasan con la doctrina errada que están enseñando? Fíjate en esto, por favor. Es una cualidad, es la sutileza de ellos. Herejías en las cuales podrían incluir negar a Cristo, obviamente. Negar su perfección, por supuesto. Herejías que podrían incluir negar que Jesucristo nació de una virgen, sí, también. Que Jesús no es Dios, podría ser. Negar su sacrificio expiatorio, negar que Jesús resucitó, negar su ascensión, negar su segunda venida, negar su reino futuro, negar su gloria eterna, esas también serían herejías. Pero la mayoría de las herejías, que tal vez no se nota, podría pasar desapercibida. Es más,
Muchos de estos falsos profetas en ningún momento niegan ninguno de estos puntos que mencioné. Al contrario, lo toman como verdaderos. Claro, entendemos, sí. La postura de decirle no a su autoridad soberana es lo que más denota. Entre estas personas probablemente habrá muchos que no van a negar ninguno de estos puntos sobre Jesucristo. Es probable que nombren a Cristo, enseñen a Cristo, sirvan en su nombre, prediquen en su nombre, echen fuera demonios en su nombre, realicen grandes conferencias incluso, hagan muchas obras maravillosas en su nombre, pero no se sujetan al señorío de Cristo, no lo hacen. De manera más simple, y te lo digo más sencillo, hermano, significa que estas personas no van a someter sus vidas a la autoridad de Jesucristo. ¿Podés entender? Querido, aquí no es una cuestión argumentalmente teológica el problema de los falsos maestros. Voy a ver si es falso maestro y voy a mirar su teología. Claro, es importante entender esto. El problema de los falsos maestros, allá en el fondo, es esencial y específicamente ética. No es su teología lo que lo delata, porque son hábiles. No es su teología, porque eso está bien escondidito, especialmente para los ingenuos. Es su moralidad lo que evidencia lo que ellos son. Aún negarán al Señor que los rescató. Romanos 16, 19. De nuevo, vamos otra vez volviendo al contexto de Romanos 16. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Algunas personas se han preguntado por qué se añadió el término rescate. Aún negarán al Señor que los rescató. En ese tiempo, vamos al contexto de vuelta, y hablamos de un amo, un déspota, un despostes. Una casa comprada, o un amo que compraba una casa, y compraba también la casa con los esclavos. Los esclavos adquiridos por este amo le debían lealtad como el soberano de ellos. Ellos le debían lealtad. Ellos llevaban el nombre de él. Ellos estaban asociados con su propiedad, el patrimonio de él, pero se rehusaban a someterse a ese tipo de cosas. Eran condenados, eran castigados. Un falso maestro algunas veces no es identificable por su teología o por la teología que él mismo tiene. Tenemos que ver más allá de esto, tenemos que ver un poquitito más en su vida y su moralidad. Esto viene a la larga. Es decir, no averigüemos lo que afirman, porque probablemente si sos hábil en las Escrituras enseguida vas a descubrir sus malas enseñanzas, porque ellos podrían afirmar que Cristo los ha comprado. Ellos dicen ser de Cristo. Ahora, los falsos maestros, ellos rehúsan sujetar y someter sus vidas al soberano y amo, como lo hace un inconverso también. Pueden declarar de boca para afuera, pero sus vidas no reconocen el señorío al cual deben obedecer hasta el final. A ellos no les interesa. Lo único que quieren hacer es engañar a la gente que va a la iglesia. Lo único que quieren hacer, como los emisarios de Satanás, ya sea que lo sepan o no, algunos de ellos lo saben y otros no. Algunos saben que son emisarios de Satanás, otros no lo saben.
pero emisarios al fin. En el versículo 18 de Romanos, de vuelta, 16, porque tales personas no sirven, ¿viste esa palabra? A nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos maestros no lo tienen como amo a Cristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, y algunos traducen perfume agradable, suaves palabras, como un perfume agradable que atrapa tu atención, estimula tus sentidos. Otra vez, doulos, que de donde viene la palabra esclavo. Ellos están interesados en seguir a Jesucristo. Ellos no están interesados en someter su vida a Él. No les interesa. La profana postura de estos es que lo nombran con sus labios, rehúsan su señorío en sus vidas, no les interesa, escucha bien querido, la santificación y la justificación, ni la obediencia, y mucho menos le interesa una vida piadosa. Aunque no nieguen ciertas doctrinas fundamentales. Pueden coincidir con todas las doctrinas que nosotros manejamos, pero en su corazón y en su conducta ética, bajo ninguna circunstancia les interesa vivir en santificación, y mucho menos que los demás lo hagan. Es cuestión de tiempo, hermanos. Ya vimos el lugar del trabajo de estos falsos maestros, el peligro de sus enseñanzas, vimos la profana postura. ¿Cuál es la profana postura? Parece coincidir con toda la teología, pero éticamente, y su corazón está decidido e indispuesto a sujetarse en obediencia a Cristo, el Señor soberano de sus hijos. Él no lo va a hacer. El alcance y logro de los maestros falsos. El alcance y logro de estos maestros. Muchos seguirán sus disoluciones, dice en el versículo 2 de segunda de Pedro, el que leímos esta mañana, que coincide paralelamente con Romanos. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Te pido por favor que vayas con tu Biblia hasta el capítulo 24 de Mateo. Jesús describe el proceso del final de los tiempos. Y entre estas cosas, por supuesto, adelanta la postura de estos falsos maestros. Capítulo 24, desde el verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, disculpen. Verso 24, por favor, fíjate. Porque se elevarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si es posible, si está dentro del alcance de ellos, aún a los escogidos lo harán. Ellos buscan y traen a la gente con palabras acerca de Cristo, estos hombres,
y enseñan acerca de pertenecer a Él. Pero estos de ninguna manera no quieren someterse al señorío. Buscan el permiso, fíjate bien en la palabra, buscan el permiso para vivir como ellos desean vivir. No sujetarse a la ética bíblica. Ellos no quieren que nadie se meta en sus conductas. Muchas personas son desviadas aún del tipo de religiosidad cristiana en estas iglesias, donde estos hombres enseñan. Iglesias que no conocen nada acerca de la sumisión al Señor y soberano. Qué ironía, ¿verdad? Iglesias que tienen términos bíblicos, hasta suenan piadosos, pero no tienen idea de lo que es vivir en obediencia. Ayer justamente estaba hablando con un muchacho que vino a la reunión y fui en varias iglesias. He estado ahí por horas y me he encontrado solamente con shows. Shows que son adictivos. No producen cambios en nuestras vidas. Salimos más ignorantes. Mientras estamos allí, bueno, hay un show en el cual disfrutamos, como todo show. Pero de nuevo, como iglesia, ignoran la manera de vivir piadosamente y en obediencia a Cristo, el Señor y soberano, el único amo. Es el que hace, no es el que profesa a Cristo nomás. Es el que hace la voluntad de mi Padre, es quien se somete al señorío de Jesucristo, el Señor y soberano. De nuevo, Mateo 7, ustedes lo conocen, me gustaría leer con ustedes de nuevo, capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Una cuestión ética, no tanto teológica, una cuestión ética. Por sus frutos, ¿viste? Pero el árbol malo da frutos malos, esto es evidente. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado a fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Versículo 21. Son términos de nuestro Señor Jesucristo muy duros. No todo el que me dice Señor, Señor, y está hablando de los falsos profetas probablemente, en el contexto, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, porque Cristo está hablando, nunca os conocí. ¿Sabes que yo no te conozco? Tu corazón nunca estuvo dispuesto. De nuevo, está dirigido a los falsos profetas. Podrían parecer teólogos, podrían parecer ovejas, pero tienen el corazón determinado a no sujetarse ética y moralmente a Cristo el soberano. Es cuestión de tiempo. Ya vimos el lugar de trabajo, el peligro de sus enseñanzas, su profana postura, el alcance y el logro de estos falsos maestros. Y ahora vamos a ver la condición de estos falsos maestros. 18.
de capítulo 16 Romanos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Algunos dicen que está hablando sobre los judíos que estaban metiendo una enseñanza errada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tipo de dieta que tenían los judíos, que podían comer carne, cerdo, vino? Podría ser. Pero acá se refiere al apetito carnal de estos hombres. Su apetito es su soberano, no es Cristo. Obedecen a lo que sus instintos mandan. Es duro, pero tan salvajes son para subirse a un púlpito y usar la palabra, pero realmente su Dios y su soberano es su apetito. Sí, absolutamente. No es que están dispuestos a hacerlo, lo están haciendo. De una manera hipócrita y descarada, desafiante a toda autoridad, de manera sutil, hermanos. Muy escondido, muy camuflajeado, como se dice. Con referencia a los falsos maestros, Pedro, de nuevo, en el capítulo 2 de Segunda, menciona un significado crudo y describe a alguien, esto es duro, a alguien sexualmente inmoral, depravado, con una conducta sin restricciones, inmoralidad sexual disoluta o disuelta, libre. Ellos predican a un Salvador en minúscula, pero no quieren a un Señor en mayúscula. Simplemente porque quieren alimentar sus apetitos o sus lujurias. Habrá muchos, versículo 2, que seguirán sus malas enseñanzas. Estoy leyendo una traducción, una versión de la Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, dice. Puedes comparar esa versión. Es muy interesante la manera en que lo hace. Reina Valera actualizada dice el mismo versículo: y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos. Su vida moral. Ellos no quieren aceptar algún refreno de sus deseos carnales, no aceptan, y sus impulsos sexuales incluso. Es posible que no nieguen la deidad de Jesús, quizás no nieguen su muerte, y tampoco su resurrección, etcétera, etcétera. Pero lo que no quieren es que Él, Cristo, se metan en su estilo de vida carnal. Judas, en el verso 4, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, estamos hablando de los falsos profetas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje, y se refiere otra vez a una vida inmoral, la gracia de nuestro Señor. Están jugando con la gracia. Y niegan, y coincide con todo lo que hemos visto, a Dios el único soberano, ¿viste? Aceptan toda la doctrina. Resucitó, su deidad, que nació de una virgen, que la Biblia es 100% segura, absoluta, confiable. Pero el problema no está en lo que ellos dicen boca para afuera. El asunto está en lo que ellos disponen en su corazón. Y la disposición de su corazón es no sujetarse al soberano. Y desde ahí enseñan.
Lo que Satanás está intentando hacer es simplemente desacreditar a todo hijo de Dios, difamar el cristianismo en el mundo allá afuera. Por eso Satanás pone falsos profetas, hermano. Allá afuera del mundo, las personas buscan la manera de burlarse y menospreciar la integridad de la iglesia. Muchas veces es blasfemada por culpa de la inmoralidad descarada de estos falsos maestros. No necesariamente de los escándalos mediáticos. Muchos conocemos, lo podemos poner y citar y faltarán dedos en la mano. Pero dejemos todo ese escándalo mediático. Y estoy seguro que alguna iglesia vendrá a tu cabeza que ha pisoteado el evangelio por culpa de pastores mentirosos que están en pecados ahí en tu barrio, ahí en la ciudad donde vivís, en el departamento, o por lo menos si no estás enterado, en alguna parte de nuestro territorio nacional. Estos, querido, lo que hacen es ocasionar la burla y pisotear el santo evangelio que lleva a las almas a los pies de Cristo. Estos falsos maestros son soldados, son oficiales, son agentes de Satanás, ocasionando confusión, provocando y dando ocasión a lo que tanto el mundo desea. Encontrar razones para burlarse de nuestro Cristo. Después de todo lo que hemos visto, como enseñanza tenemos usted, yo, nosotros, IBG, Iglesia Bíblica de la Gracia. Debemos vivir con un estándar de vida capaz de mostrar siempre y hacer que nuestro evangelio sea creíble, hermano. No está en mi nota, pero no puedo evitar hacer esta pregunta. Querido, su vida, su conducta, porque tal vez su teología está bien aplomada, pero su testimonio, su conducta, su moralidad, hace que el evangelio sea confiable y creíble y que su vida en testimonio ante los ojos de Dios ayude a almas a llegar a la redención a los pies de Cristo por el evangelio. O es que su vida está tan desordenada que repele a algunos a vivir en confusión y estar más tiempo todavía en guerra y en disputa con su Señor y su Creador. Hermanos, esto es un llamado, no solamente a los pastores, esto es un llamado para nosotros, a la iglesia. Así brille vuestra luz, dice, delante de los hombres, Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu vida moral, querido. No vivir la vida de esta manera causará que ellos se burlen de Dios. Se van a burlar de Él y es debido a estos falsos maestros, y diría algunos cristianos en desobediencia o algunos simpatizantes que van a la iglesia. Pablo, al igual que Romanos 16, menciona casi lo mismo en Filipenses 2. Para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra es inocentes en otra versión. Hijos de Dios sin mancha. Y hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. En el mundo usted no va a encontrar algo que ayude a su vida piadosa, querido.
No. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pregunta inevitable. ¿Usted resplandece? ¿Usted vive el Evangelio? ¿O su vida moral no está en consecuencia con su teología? O peor todavía, ni siquiera tiene teología. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, ahí en Romanos capítulo 16. En términos más simples, sea hábil para hacer lo correcto. Sea hábil. Y sea torpe en hacer lo malo. Eso es el consejo de Pablo. No lo inverso. No haga lo inverso. Eso no es piadoso, querido. Eso no es del Señor. La mejor forma de protegerse contra la falsedad siempre será apegarse a la verdad de Dios. Así como la protección contra el pecado es tomarse de su palabra, es decir, mantenerse en obediencia. Obedezca y usted estará lejos del pecado. Maniobre, maquine con los estándares de Dios y usted estará muy cerca del pecado, si ya no está caminando en el pecado. Somos hábiles para engañarnos. Nuestro corazón nos engaña. Negociamos, disfrazamos, camuflajeamos lo que nuestro pecado o nuestro corazón o nuestra carne o este ser caído todos los días intenta traicionar lo que este nuevo hombre desesperadamente quiere hacer para el Señor. Los creyentes de Roma estaban protegidos de los falsos profetas simplemente por su obediencia. ¿Vieron? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. ¿Sabe qué dice? Tu teología no es lo que llama la atención de los romanos en ese lugar. Es tu obediencia. Vos podés pelar libros de teologías, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Sabes que el mundo poco entiende de esto, está ciego ante esto, pero sí están atentos a tu obediencia. Y esto es lo que da gozo en el corazón de Pablo. Esto es lo que da gozo a una iglesia. Esto es lo que da gozo a un pastor y a un anciano. Su obediencia en el lugar donde usted está, querido. Y yo no quiero hablar de, yo estoy en Lambaré y todo Lambaré conoce la obediencia de Hugo Menzel. No quiero yo llegar a algo macro. Papá, ¿tu obediencia es conocida por tus hijos? ¿Tus hijos ven que vos sos obediente como papá, como mamá? Y tu obediencia los lleva a tus hijos a la santidad, al santo evangelio, a la redención de Cristo, por Cristo. ¿O es que tu desobediencia, papá, es tan evidente ante tus hijos que tus hijos se fugan al mundo? Queremos espiritualizar demasiado. No, toquemos a tierra, conectemos a tierra nuestras vidas. De nuevo, somos muy hábiles de disfrazar nuestros caracteres, nuestros pecados.
Tengo un carácter fuerte, tengo un lenguaje potente, palabras de alto calibre. Mira, tengo una formación, soy antisocial. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te dio permiso? Tengo muchos problemas, no saludo a nadie en la iglesia. Pablo tenía muchos problemas y se tomó el tiempo de saludar a cada hermano. Era un gesto de amor mutuo. Tu obediencia a la palabra no solo te protege a vos, sino a los demás en tu entorno. Estos son vecinos, hermanos, hijos, parientes, extraños, etcétera, 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 etcétera. Tu obediencia los orienta hacia el evangelio puro. Tu obediencia. Versículo 20, capítulo 16 de Romanos. Estamos concluyendo, hermanos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El gran apóstol asegura que el fiel Hijo de Dios, puede mirar desde su lucha y adelantar, saborear un poquitito a esa tan anhelada llegada de aquel día en que su lucha diaria y espiritual, porque la obediencia implica una lucha diaria y espiritual todos los días, sin tregua alguna. Su lucha, mi lucha, nuestra lucha. No crea que usted nomás, no se haga víctima porque usted está luchando en la obediencia. Todos lo hacemos, hermanos, de alguna manera, desde el lugar donde estamos. Y esto glorifica al Señor. Pero acá Pablo te permite saborear y dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, en breve. Estos escandalosos maestros, instrumentos de engaño del diablo serán destruidos cuando el Dios de paz aplaste a Satanás. ¿Por qué no dice el Dios de los ejércitos? O el Dios vencedor, o el gran Dios todopoderoso. Es el Dios de paz. Porque, querido, es exactamente eso lo que un cristiano que todos los días pelea contra el mal en obediencia necesita: paz con su Señor. Y salir por fin de aquello que nos quebranta día tras día, el pecado que nos aturde, querido. O a usted no le aturde su pecado. O a usted no le aturde el pecado del otro. O a usted no le aturde el pecado que hay en el mundo. Te comprime. Un mundo caído que casi nos sofoca. Y Pablo dice, el Dios de paz, en breve aplastará. En breve es hacerlo con prontitud. Apocalipsis usa mucho esto. Capítulo 22 dice, aquí vengo pronto. Verso 7, verso 12, verso 20. Aquí, vengo pronto. Pero hay algo muy interesante ahí. No dice, Él aplastará. Dice, aplastará en breve a Satanás bajo, ¿viste? Vuestros pies. Los nuestros, hermano. Cristo ya venció a Satanás en la cruz. Falta la culminación de Génesis 3:15, donde el Mesías fue brevemente mordido y dañado, pero Él aplastará a la serpiente, que es Satanás. Ese día será cuando todos los hijos de Dios, todo su pueblo, cuando todos los que le pertenecemos se unan a Cristo en un triunfo
absoluto, pisoteando la cabeza de Satanás. Y Pablo sigue como un gran apóstol, en dependencia de Dios. En humildad dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hasta ese día, hermanos, dependemos de la gracia que nos sostiene hasta ese último día. Y esa lucha no va a terminar. Esa pelea, esa angustia no va a terminar. Los falsos maestros no se van a extinguir. La advertencia de amor está ahí. Observe, cuide, mire, guárdese, siga peleando, viva en obediencia, glorifique a su Señor en disposición a su amo y soberano. Querido, desde acá nos resta creer y esperar en ese día glorioso. Vamos a orar. Señor, ¿qué podemos decir? ¿Somos distraídos? ¿Tenemos un cuerpo que nos traiciona todos los días? ¿Un cuerpo caído? Pero por tu misericordia y por tu gracia nos has dado a tu Espíritu, el cual nos quebranta, nos hace sentir incómodos, Señor, bajo la luz de tu palabra, cuando caminamos erradamente, cuando queremos negociar, Señor, con tu palabra y hacer lo que a nosotros nos da la gana. Ahí está tu Espíritu. Bendícenos, Señor, en quebrantar, en enderezar, en entender, en poner por práctica tu palabra. Ayúdanos. Te pedimos que nos sostengas, nos levantes, que sepamos vivir, Señor, en obediencia. Señor, nosotros no queremos de ninguna manera, Señor, avergonzar tu nombre. Queremos ser útiles, queremos vivir el Evangelio. Nos cuesta. Es por eso que recurrimos en obediencia, en oración, pidiéndote, Señor, socorro. Que nuestras vidas, aunque levemente transformadas o fuertemente transformadas, que finalmente lo es por tu palabra, Señor, glorifique en tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.